buenos días. Soy Cristina Mateo del equipo de Top Doctors España y hoy nos acompaña la doctora Inmaculada Herrera Mozo, especialista en alergología con más de 15 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas del adulto, principalmente en el campo de la alergia alimentaria y la alergia respiratoria y cutánea relacionada con el trabajo. La doctora Herrera ha ejercido como directora del Servicio de Alergología Clínica en la Clínica Creu Blanca de Barcelona y en la actualidad es responsable de la unidad de alergología en Clione de Granada y colabora con profesionales del Departamento de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad de Barcelona. También destaca por su actividad en el ámbito del peritaje médico especializado a nivel nacional en casos de enfermedades profesionales. Buenos días, doctora. Buenos días, encantada de saludarla. Me gustaría empezar la entrevista comentando que en España cada día son más los casos de personas alérgicas, ya sea alimentos, pólenes u otras sustancias. Por eso es importante entender qué es una alergia, cuáles son las más frecuentes y cómo afectan a nuestro sistema inmunitario. Respecto a esta cuestión, quisiera preguntarle, ¿cómo definiría una alergia? ¿Qué es? Una alergia es una respuesta anómala, una respuesta inadecuada del sistema inmunológico ante un agente o sustancia que recibe el nombre de alérgeno. Este alérgeno puede penetrar en el organismo a través de la vía respiratoria, por inhalación, puede penetrar también a través de vía digestiva, por la ingesta de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, y a través de la piel por la absorción percutánea de alérgenos, de sustancias con capacidad para producir alergia que haya en cremas, en tejidos. Y en alergia, en mi opinión, es muy importante un concepto, y es que una vez que una alergia se ha desarrollado, el paciente a partir de ahí desarrollará síntomas de la enfermedad siempre que tenga exposición al alérgeno, aunque sea a pequeñas concentraciones. ¿Cuál es el motivo por el que en los últimos años está aumentando tanto la frecuencia de enfermedades alérgicas entre la población infantil y adulta? La alergia a día de hoy sabemos que las enfermedades alérgicas no tienen una única causa. La alergia es un proceso, es una patología multifactorial en la que interviene una base genética, factores medioambientales y de estilo de vida. Entonces, actualmente sabemos que las alergias ambientales están aumentando principalmente como consecuencia de la contaminación. El ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, están produciendo agudizaciones de enfermedades ambientales. Y luego las partículas de diésel, de gasoil en el ambiente son bastante peligrosas, influyen mucho en el aumento de incidencia porque el polen tiende a fijarse a esas partículas de gasoil y hace que tengan mayor capacidad para producir alergia. Con respecto a los hábitos alimenticios, se está investigando también si pueden influir en el hecho de que haya mayor proporción de población con alergia. Por ejemplo, se está investigando si la dieta con un bajo contenido en vitamina D y en ácidos grasos omega favorece el desarrollo de alergia, y por el contrario, si una dieta rica en vitamina E, por ejemplo en brócoli, las verduras verdes, las almendras tienen mucha vitamina E, podría proteger frente al desarrollo de alergia. Todo esto está ahora en investigación. ¿Existe alguna relación entre alergias alimentarias y las alergias a los ambientales y alergias a los alimentos? Sí. Actualmente sabemos, hace ya varios años, sabemos que existen en los alérgenos del ambiente, en los pólenes, los ácaros, los hongos, el látex, incluso, que puede ser que es un alérgeno ambiental, existen proteínas que estructuralmente son muy parecidas a otras proteínas presentes en alimentos. Esto significa que una persona con una alergia ambiental, por leve que sea, una rinitis, por ejemplo, una rinitis estacional simple, con el tiempo puede desarrollar una reacción alérgica a un alimento que sí puede derivar en síntomas graves. Entonces, este es uno de los motivos por los que la alergia nunca debería tomarse a la ligera, por leves que sean los síntomas, aunque sea una simple rinitis o una simple conjuntivitis, porque no sabemos cómo va a evolucionar, pero sí sabemos que puede evolucionar mal, con lo cual es importante un diagnóstico precoz y muy exacto de las proteínas que están generando esa alergia. Y hablando de la alergia a alimentos, ¿qué papel juegan los aditivos en la alimentación? Los alimentos pueden producir alergia tanto por componentes propios del alimento, las proteínas que están presentes en el alimento, como por aditivos que se añaden en el proceso de manufactura, que pueden generar reacciones a nivel cutáneo en forma de urticaria. Por ejemplo, entre un 5 y un 10% de las urticarias crónicas en las que no se ha identificado la causa, parece que pueden estar involucradas reacciones de hipersensibilidad a aditivos. Pueden manifestarse también con cuadros de asma e incluso con cuadros severos de anafilaxia que pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Y entre los aditivos que más frecuentemente generan reacciones alérgicas están los colorantes, principalmente el rojo carmín. El rojo carmín se extrae de la cochinilla de un insecto
Y aquí un dato curioso, este insecto, la cochinilla, tiene proteínas en común con los ácaros del polvo, lo que significa que una persona con una alergia a ácaros con el tiempo puede desarrollar una alergia a este colorante y por tanto una reacción alérgica al comer alimentos que lo contengan. Por ejemplo, los embutidos contienen mucho rojo carmín. Otro colorante que induce reacciones alérgicas con bastante frecuencia es la tartrazina, que es un colorante amarillo, se utiliza por ejemplo para las paellas, los colorantes amarillos. A nivel de conservantes son bastante peligrosos los sulfitos, que suelen producir sobre todo crisis de asma, y luego está el grupo de los potenciadores del sabor que se utiliza mucho en restaurantes asiáticos, el glutamato monosódico, que producen bastantes reacciones de alergia y de intolerancia a las dos cosas. Y respecto a las alergias retardadas, ¿en qué consisten? Una reacción alérgica puede estar producida principalmente por dos mecanismos. Un mecanismo de alergia inmediato, que significa que en el momento en el que el individuo entra en contacto con el alérgeno, ya sea un polen, un alimento que me como, los síntomas de la reacción alérgica aparecen entre los 15 y 30 minutos siguientes al contacto de la exposición al alérgeno. Sin embargo, hay otra forma de alergia más difícil de diagnosticar, que se denomina mecanismo de hipersensibilidad retardado y se caracteriza porque los síntomas de la alergia aquí no se producen de forma inmediata, sino que se producen entre 24 y 72 horas después del contacto con el alérgeno. Es decir, una reacción urticarial no tiene por qué haber estado producida por lo que hubo inmediatamente antes del inicio de los síntomas, sino que hay que irse hacia atrás, hasta 3 días antes, hacer un análisis de todas las posibles fuentes alergénicas para, vuelvo a lo mismo, hacer un diagnóstico lo más exacto posible. ¿Qué síntomas deben hacernos sospechar de que podemos tener una alergia retardada? Las alergias retardadas lo más frecuente es que se manifiesten a través de la piel, normalmente con eczemas, brotes de dermatitis, exacerbación de una dermatitis atópica, pero no solamente se manifiestan a través de la piel, ya que existen casos descritos de asma por un mecanismo de alergia retardado, y también a nivel alimentario las reacciones alérgicas alimentarias suelen confundirse con cuadros intestinales inespecíficos, porque son cuadros de larga duración, la tripa está hinchada, duele, distensión abdominal, episodios de diarrea. Yo, en mi opinión, ante un proceso inflamatorio, respiratorio, cutáneo o digestivo de larga duración y en el que no se acaba de encontrar la causa, creo que sería útil el estudio de la hipersensibilidad retardada, sobre todo en relación con aditivos y contaminantes de alimentación. Y ya para terminar, doctora, con la entrevista, me gustaría preguntarle por qué pruebas se realizan para el diagnóstico de las alergias retardadas. La alergia en general se diagnostica siempre con pruebas cutáneas y estudios de laboratorio específicos a nivel inmunológico. En el caso de la alergia retardada, las pruebas cutáneas son también de lectura retardada. Son unas pruebas que no implican ningún tipo de riesgo para el paciente, son pruebas de parche, de absorción percutánea. Se pretende que los antígenos que estás estudiando penetren en la piel, activen una célula concreta en la piel y en esa zona se producirá una respuesta inflamatoria en los días siguientes. Son pruebas que requieren lecturas a las 24, a las 48 y a las 96 horas. Y más importante que el procedimiento en sí es la selección de los antígenos que vas a estudiar. Me explico, aquí lo importante es haber hecho, lo que te decía, un análisis súper exhaustivo de las 72 horas previas. Y ahí es un poco el trabajo de investigación. El paciente te hace un diario y tú miras en todo eso que te anotan qué puede producir alergia y qué no. Lo que puede producirla, elaboras extractos, realizas las pruebas y una correcta interpretación nos dará un diagnóstico con una alta sensibilidad y especificidad. Muy bien, doctora, pues con esta respuesta damos por concluida la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias a vosotros. Y para finalizar, quisiera recordarles... Que tenga buen día. Gracias. Para finalizar, quisiera recordar a todos los que están viendo que pueden solicitar cita con la doctora Inmaculada Herrera Mozo a través de nuestra página web topdoctors.es. Gracias de nuevo, doctora, y que pasen buen día. Gracias, buen día.